jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En la clase de hoy vamos a tratar dos aspectos principales. Por una parte, el ADN recombinante, que hace algunos años era la parte más conocida para vosotros del tema. Y por otra parte, la PCR, que en la actualidad es la que os resulta más conocida a vosotros. Incluso posiblemente más de uno de vosotros habéis tenido que sufrir este tipo de prueba. Bueno, gajes del oficio. Vamos a ver de qué se trata. En esta clase vamos a estudiar el ADN recombinante. Vais a ver que esta es una técnica muy importante en ingeniería genética con la que vamos a poder obtener organismos transgénicos, es decir, organismos que mezclan información genética de dos especies distintas. De hecho, el ADN recombinante es un ADN híbrido, es un ADN formado por un ADN seleccionado por nosotros en el que estamos interesados, un gen, por ejemplo, un gen humano, que vamos a cortar e insertar en otro ADN distinto, por ejemplo de una bacteria o de un virus, que utilizaremos como un mero vector de transmisión para poder introducir el gen de interés en otro organismo. Pero antes que nada vamos a comenzar estudiando unas interesantes enzimas. Las enzimas de las que os voy a hablar se llaman endonucleasas de restricción. Fijaos en estas dos secuencias. Las dos secuencias se leen de la misma manera. Recordad que las dos cadenas son antiparalelas. Concretamente, la endonucleasa ECORI, ECOR1, que es la que vamos a ver, reconoce esta secuencia de 6 nucleótidos. Concretamente lo que hace es que cuando se encuentra con esta secuencia GAATTC, que se lee de la misma manera tanto arriba como abajo, lo que va a hacer es cortar entre la G y la A, es decir, entre la primera guanina y la primera adenina. Pero si se une a la otra hebra, lo corta de la misma forma. Esto da lugar a que en los puntos de corte sobresalga un pequeño fragmento formado por 4 nucleótidos en ambas hebras. Vamos a ver que este tipo de extremos se llaman extremos pegajosos. Fijaos que son complementarios los dos extremos de estas dos cadenas, de tal manera que pueden encajar perfectamente. Otras enzimas, que se llaman ligasas, ya las conocéis, pueden realizar el empalme. Claro, hacerlo dentro de la misma molécula no tiene sentido, pero fijaos que si utilizamos esta enzima de restricción en dos ADNs distintos, a continuación con las ligasas podemos empalmarlos. No todas las endonucleasas de restricción hacen los cortes como acabamos de ver. Esta otra endonucleasa, que se llama AE3, corta en el mismo punto las dos cadenas de ADN, de modo que no queda ese pequeño cabo, ese fragmentito de hebra que queda suelta, como hemos visto antes. Este tipo de extremos se conocen como extremos romos. Bueno, dos últimos apuntes. El primero, esta endonucleasa AE3, como veis, la secuencia que reconoce es GGCC. Fijaos que nuevamente estamos hablando de una secuencia
que si comparamos ambas hebras son palindrómicas, se leen de la misma manera. Y el segundo apunte. El nombre AE3 se refiere o se construye de una forma bastante fácil. AE son las iniciales de Haemophilus influenzae, que es una bacteria, y 3 pues es un número de orden. Se suele utilizar esta forma de codificar los de las endonucleasas de restricción. Bien, además de los extremos romos, pues ya conocéis los extremos pegajosos, que son estos que ya conocemos de ECO-R1. Por cierto, ECO-R1 concretamente viene de Escherichia coli, la bacteria de la que se aisló la endonucleasa. Cuando utilizamos las endonucleasas de restricción, lo que vamos a producir entonces son dos fragmentos de ADN diferentes, de los cuales solo tenemos interés en uno. Motivo por el cual a continuación pues tenemos que separarlos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con una técnica que ya conocéis, la electroforesis, que en la clase anterior os expliqué cómo utilizarla con el ADN. Sirve también para separar estos fragmentos de ADN o incluso proteínas también, ¿no? De modo que al aplicar la electroforesis podemos separar físicamente el gen, por ejemplo, en el que estamos interesados, del resto. Y una vez que tenemos tanto el ADN del vector como el ADN objetivo separados, aislados, ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlos y unirlos, para lo cual vamos a utilizar otras enzimas que ya conocéis también. Se trata de las ADN ligasas. Aquí tenemos dos fragmentos de ADN representados con dos colores distintos, serían el ADN del vector y el ADN objetivo, y la ligasa lo que hace es empalmar los dos trozos, es decir, formar el enlace fosfodiéster y unir ambos fragmentos. Vamos a recapitular las tres fases en la obtención del ADN recombinante. El primer paso es cortar, utilizando endonucleasas de restricción, el fragmento de interés, el gen que nos interesa, y el plásmido o el ADN del virus que vamos a utilizar como vector. La segunda fase va a ser la separación mediante electroforesis de los fragmentos, tanto en un caso como en el otro. Y por último, una vez que tenemos el vector y el gen que nos interesa, los juntamos en el mismo medio y utilizando otra enzima, la ligasa, vamos a conseguir nuestro ADN recombinante. En el ejemplo que os muestro en esta imagen, pues fijaos que los extremos en el plásmido, por ejemplo en el vector, un extremo es pegajoso y otro extremo es romo. Todo esto depende del fragmento que vayamos a extraer para intercalar ahí nuestro gen de interés. Y tenemos que utilizar en el gen objetivo las mismas endonucleasas para que los extremos coincidan en ambos tipos de ADN. La siguiente técnica de manipulación de ADN, la tercera, es la síntesis del ADN complementario. Es una técnica muy sencillita que se basa en la utilización de una enzima que ya conocéis también, la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Recordad que esta enzima hace lo contrario que la ARN polimerasa. Esta lee ARN y sintetiza ADN. Va a ser una técnica crucial para poder hacer ADN recombinante de eucariotas, porque recordad que el ADN eucariota tiene un pequeño problema. Para poder utilizarlo
de cara al ADN recombinante, y es que tiene intrones y exones. Esto dificulta las cosas porque, claro, si nosotros cortamos directamente del ADN, el gen que nos interesa va a llevar intrones y exones, y si eso se lo introducimos directamente a un vector bacteriano, luego el vector bacteriano no va a saber quitar los intrones. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero con la retrotranscriptasa lo que vamos a hacer es, a partir del ARN mensajero, es decir, ya se han quitado los intrones, a partir de ese ARN mensajero hacemos la retrotranscripción, de modo que el ADN que vamos a obtener es un ADN complementario del ARN mensajero, es decir, el ADN que realmente nos interesa, y es este el que introduciremos en el vector, ¿vale? Simplemente es esto. Ya veis que es una técnica bastante sencilla. Para terminar con las técnicas de manipulación del ADN, pues quizá la prueba estrella, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Os suena de algo PCR? ¿No? ¿No lo habéis oído en estos días un poco? Pues sí, la PCR no es ni más ni menos que la famosa prueba del coronavirus. La idea es la siguiente. Vosotros habéis visto imágenes como esta, en la que se toma una muestra de exudado nasal o de la boca, que se supone que contiene virus, o por lo menos queremos comprobar si tiene virus. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente la carga vírica que puede tener una muestra es muy pequeña como para poder detectarla. Podríamos detectarla si hubiera mucha más cantidad. Bueno, pues la PCR lo que hace es justamente esa amplificación. Va a conseguir que una muestra que contiene muy poquita cantidad de ADN, en poco tiempo y de una forma muy sencilla, dé lugar a una gran cantidad de moléculas de ADN iguales. Es como hacer fotocopias del ADN. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. La PCR se basa en una propiedad especial del ADN, que es su desnaturalización, la pérdida de su estructura. Hemos estudiado la desnaturalización de las proteínas, que era básicamente irreversible. Sin embargo, la del ADN es reversible y ocurre aproximadamente a 90 grados. En este gráfico habéis visto cómo el ADN se ha calentado a 90 grados y luego se ha enfriado. Al enfriarse se pueden añadir cebadores que van a delimitar la secuencia objetivo que queremos copiar. Los cebadores se unen y entonces permiten que sendas moléculas de ADN polimerasa se acoplen al cebador. ¿Y qué van a hacer? Pues sintetizar la hebra, el resto de la hebra. Si volvemos a calentar, ahora se van a separar no 2 sino 4 hebras y repetimos el proceso. Vuelven a acoplarse nuevos cebadores, se acoplan nuevas ADN polimerasas, se hace la copia del ADN, se separan otra vez, etc. Los termocicladores son los aparatos que se utilizan para realizar esto, y en muy poquito tiempo se consigue que a partir de una molécula de ADN podamos haber obtenido millones de moléculas de ADN exactamente iguales. Bueno, os dejo este esquema de la reacción PCR que podéis encontrar en la presentación del tema, por si os resulta más cómodo. Vale, con esto terminamos la clase de hoy y despido una nueva clase flipada de biología hasta el próximo vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, pero sobre todo que os haya resultado muy útil. Hasta el próximo vídeo.